El pecado te separa de Dios. Recházalo. El profeta Isaías, inspirado por Dios en Isaías 59, del 1 al 2, dice: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Eso es Isaías capítulo 59, desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y es que el pueblo de Israel ha estado orando para que Dios actúe a su favor. Sin embargo, su estilo de vida revela que Dios no es su prioridad. Quieren la bendición de Dios y por eso oran y ayunan, pero no quieren cambiar su conducta. Viven en su pecado y persisten en su pecado. Y sus vidas muestran que se rebelan contra la voluntad de Dios. El capítulo 57 de Isaías ha destacado la incapacidad del pueblo de Dios de rechazar la idolatría. Y el capítulo 58 denuncia la rebelión y el pecado del pueblo de Dios. Y por ello en Isaías 59, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, sigue acusando al pueblo de su pecado. Y luego el profeta, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, continúa con confesión de culpa y del pecado. Y es que Isaías describe una sociedad que se ha ido a la ruina por su pecado. Sus acciones y sus pensamientos están llenos de maldad. Pero aún así, el pueblo continúa orando, continúa ayunando. Y nos dice Isaías 58, desde el versículo 3 hasta el versículo 4. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Eso es Isaías 58, desde el versículo 3 hasta el versículo 4. Sin embargo, el problema no es que Dios sea incapaz de actuar o que no pueda oír, sino que el pecado es un obstáculo entre Dios y el hombre. El pueblo se está preguntando, ¿por qué Dios no responde nuestras oraciones? ¿Por qué no sentimos su presencia entre nosotros? ¿Por qué no sentimos su poder en nuestras vidas? ¿Por qué no está cumpliendo Dios sus promesas de bendición? Ellos están acusando a Dios de que Él no escucha, pero el problema es que ellos son los que están persistiendo en su maldad. Y por eso el profeta Isaías, en Isaías 59, versículo 1, dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano representa acción, representa habilidad. Los oídos indican la habilidad y la disposición de prestar atención. No es que Dios escuchó pero no tuvo la fuerza ni la habilidad para responder. Los oídos de Dios no se han endurecido para que no pueda oír. A Dios no le falta poder para actuar. Tampoco le falta voluntad para ayudar. No obstante, es el pecado del pueblo que le impide ejercitar su misericordia. Por eso en versículo 2, Isaías 59, versículo 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Es que Dios es santo. Y como dice Habacuc 1, versículo 13, dice: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es santo. Y Él no va a escuchar a personas que persisten en su maldad, porque Él es santo. Nos dice Isaías 57, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar
el corazón de los quebrantados. Eso es Isaías 57, versículo 15. O sea, Dios es santo. Hay que acudir a Él en santidad. Y es que el pecado es lo que impide que Dios actúe. No podemos vivir en pecado y afirmar una relación con Él. Como nos dice el Nuevo Testamento en 1 Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es que el pecado causa separación, causa aislamiento de Dios. Como nos dice Proverbios 15, versículo 29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y es que el pecado abre una brecha que separa el hombre de Dios. El pecado también crea aislamiento, donde debería de haber unión, hay división. Y por ello el pueblo no puede culpar a Dios, porque ellos mismos son culpables. El pecado es lo que estorba, y con su pecado estorban la gracia de Dios y rechazan la ayuda de Dios. Porque la ofensa hacia Dios es importante. El pecado ofende a Dios. El pecador ha ofendido a Dios por su pecado y por ello Dios esconde su rostro. Por eso esas palabras al final del versículo 2 dice, para no oír. Destacan que no se puede tener una audiencia con Dios hasta que se haya eliminado el obstáculo del pecado. ¿Qué de ti? ¿Estás orando? Quizás ayunando, deseando la bendición de Dios, pero persistes en tu maldad. Lo que Dios desea es que te arrepientas, que confieses tu pecado y que le busques de todo corazón. Como nos dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que lo único que puede arreglar la situación es confesión de pecado. Porque el pecado te separa de Dios. Recházalo.